informa sobre la discapacidad intelectual o retardo mental. Según la Asociación Americana de Deficiencia Mental, se define como retardo mental un funcionamiento intelectual significativamente por debajo del promedio, con déficit asociados al desarrollo. Según el Manual de Diagnóstico de Estadística de la Academia Americana de Psiquiatría, se define como una capacidad intelectual significativamente inferior al promedio, con un coeficiente intelectual aproximadamente de 70 o inferior en un test de coeficiente intelectual administrado individualmente. En caso de niños muy pequeños, un juicio clínico de capacidad intelectual significativamente inferior al promedio. Si usted desea saber si alguno de sus allegados presenta algún síntoma sobre retardo mental, puede verificar 3 de las siguientes áreas: comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales o interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Para ser diagnosticado, el trastorno debe ser antes de los 18 años, ya que es una patología presente durante el periodo de desarrollo. Para calcular el coeficiente intelectual es la relación entre la edad mental y la edad cronológica del paciente. Para identificar la discapacidad intelectual se deben tener en cuenta 2 criterios. El primero es el rendimiento intelectual y el segundo es cómo el rendimiento incide en la vida diaria del paciente, si se adapta socialmente o solo se debe incluir en una categoría. El DSM-4 clasifica a los individuos con discapacidad intelectual en 5 niveles. El primero de ellos es el retardo mental leve, que es con un puntaje en el coeficiente intelectual de 50 y 70. Estas personas serían educables. El otro es el retardo mental moderado, que es de 35 a 50, puntuando en la escala de coeficiente, que son entrenables. El retardo mental grave, que es entre 20 y 35. El retardo mental profundo, que es inferior a 20, y hay un retardo mental de gravedad no especificada, que puede utilizarse cuando no exista una clara presunción del retardo mental, pero no sea posible verificar la inteligencia del sujeto mediante los tests usuales. Las causas principales son la etiología, los prenatales, alteraciones genéticas, malformaciones cerebrales adquiridos intrauterinamente, factores maternos, que la madre sea menor a 16 años o mayor a los 40 años, abortos previos, tabaquismo excesivo. El nivel socioeconómico de la madre es muy importante, ya que existen problemas de desnutrición, anemias prolongadas, tumores en el cuello del útero no tratados, adicciones y poca consulta médica durante el embarazo. Los factores perinatales, como la anoxia, traumatismo obstétrico, la prematurez, el prolapso del cordón, el desprendimiento de la placenta, el parto gemelar, las convulsiones del neonato, partos en avalancha, generales, prolongados y tóxicos. Los factores postnatales, que son las infecciones en el sistema nervioso, las enfermedades desminimizantes, el traumatismo craneano, intoxicación, desnutrición, trastornos vasculares, trastornos metabólicos, psicosis, autismo y radiaciones. Ahora vamos a una pausa y a continuación estaremos con nuestro compañero Andrés, que nos explicará la comorbilidad. Continuando con nuestro tema de salud, vamos ahora a hablar de la comorbilidad. La comorbilidad de la deficiencia intelectual, a diferencia de la demencia, son problemas intelectuales de retraso mental que sean previos al desarrollo madurativo y a la adquisición de habilidades mediante el aprendizaje. Debido a esto hablamos de déficit en lugar de deterioro. Por otro lado, si usted desea verificar si alguna persona llegada suya o algún familiar presenta la deficiencia intelectual, podemos verificarlo con los siguientes síntomas: déficit de la atención, impulsividad, conductas obsesivas, reacciones explosivas, actividades motoras repetitivas, estereotipadas y sin objeto definido, o juegos estereotipados, o una búsqueda desusual de experiencias sensoriales. Podemos diferenciar esta enfermedad de algunas otras teniendo los siguientes criterios: cuadros que podemos denominar de debilidad pura, psicosis deficitarias, enfermedades neurológicas que ocasionan debilidad mental o psicosis, debilidad mental de origen orgánico acompañado con autismo secundario o psicosis injertada. Entonces, este trabajo debe hacerse con un equipo multidisciplinario que le permita a la persona poder trabajar los diferentes aspectos y dimensiones de su comportamiento que se vean afectados.
Bueno, también vamos a hablar de las distintas escuelas y enfoques psicológicos que tratan de explicar el déficit intelectual. Continuando con las escuelas que nos aportan al tema de la discapacidad intelectual, se encuentra la Escuela Francesa de Psicoanálisis, la cual se centrará en la relación del niño con retardo mental y su madre. La Escuela Neuropsicológica Rusa de Vygotsky y Luria, la cual se opone a la Escuela Psicométrica Francesa, la que establece el criterio para establecer si una persona tenía retardo mental, si era neurológico o la causa debía ser una afección neurológica. La Escuela Americana de Brunner, la cual establece un método de enfoque cognitivo y el interés de saber cómo funciona cognitivamente el sujeto con retardo mental. Parece haber dos tipos de población infantil con retraso mental que se solapan. Los pacientes con retraso mental leve, asociados a influencias ambientales, y los que tienen retraso mental grave, ligado a causas biológicas. Las técnicas que se emplean para determinar si una persona sufre de discapacidad intelectual se encuentran bajo los principios de modificación de conducta, las cuales las más conocidas son la retirada de la atención, el tiempo fuera, la economía de fichas y la intención paradójica. Destacamos distintos tipos de test en los cuales son los más empleados para ofrecer un alto grado de validez y confiabilidad. Entre ellos se encuentran las escalas de Wechsler y la Stanford-Binet, las cuales se basan bajo el criterio del WISC y el WISC, que es utilizado en adultos. Esto es todo por hoy, los esperamos en nuestra próxima misión de salud mental, que pasen una feliz tarde.